El gobierno reiteró la semana pasada el llamado a agilizar el trámite legislativo y aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, y ahora han reiterado además ese llamado. Sí, pues un proyecto que ya lleva un año en la Comisión ad hoc del Senado del Trabajo, y queremos saber, bueno, cuáles son los beneficios que contempla, cómo va a cambiar esto el panorama laboral, por qué es tan importante que avance este proyecto. La ministra Isabel Pla está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a quienes nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Ministra, todos entendemos que los procesos legislativos tienen sus tiempos, hay que discutirlos bien, en fin. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que demore tanto esto? ¿Un año en una comisión? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué falta? La verdad es que tiene que responder el Congreso. Nosotros efectivamente somos muy respetuosos. Primero, somos poderes distintos, somos respetuosos. El proyecto lo hemos mantenido con suma urgencia, que es una de las urgencias más altas. Entendemos, sí, y nos pareció que era correcto que los primeros meses, ¿verdad?, la Comisión la dedicara a escuchar las opiniones de especialistas, de sectores, ¿verdad?, de las empresas, de las pymes, de los trabajadores y de otros sectores interesados en este tema, porque es una reforma importante y hay que escuchar a todo el mundo. Pero nosotros creemos que ya se escuchó a todas las personas, a todos los sectores que se tenían que escuchar. El proyecto ya se está votando y la propia comisión la semana pasada acordó que esta semana va a terminar de votarlo hasta su total despacho. O sea, esta semana terminaría su trámite en la Comisión de Trabajo del Senado. Ministra, lo que pasa es que hay algunos nudos críticos, digamos, y hay gente que duda que este sea realmente un proyecto de Sala Cuna Universal. Si bien he leído, he visto a muchas organizaciones que valoran lo que esto significa para que las mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo y terminar con esta discriminación de las 20 trabajadoras, también hay otros que se preguntan si es que realmente es universal. ¿Qué va a pasar con trabajadoras independientes? ¿Qué va a pasar con trabajadoras que no tienen al día el pago de sus cotizaciones? ¿No debiese ser más un derecho de los niños que de los trabajadores? A ver, esta es una reforma laboral y eso tiene que quedar claro. Y en paralelo, por supuesto, que el Ministerio de Educación y el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social continúan avanzando en la política del Chile Crece Contigo, que tiene una cobertura hasta el 60% para todos los niños y niñas que pertenezcan a familias del 60% más vulnerables. Ahí está su cupo perfecto, o sea, intacto, y además avanzando con un compromiso del Mineduc de multiplicar las matrículas, ¿verdad?, en los jardines Junji, en Integra y en los jardines llamados también BTF, que están recibiendo una subvención. Esta es una reforma laboral que tiene dos efectos que son claves, importantes y urgentes. Por una parte, termina con una discriminación, que es que solo tienen derecho a Sala Cuna, ¿verdad?, los hijos y las hijas de las trabajadoras de empresas que tienen contratadas 20 o más mujeres. Eso significa que casi la mitad de las trabajadoras hoy día en Chile no tienen ese derecho. Es un resquicio para las empresas que contratan 19. Más que un resquicio, claro, es un y en segundo lugar, justamente lo apuntas tú, el segundo lugar es levantar una barrera, porque Chile es un país que ha progresado económicamente en las últimas décadas. Sin embargo, en esta materia, en participación laboral femenina, estamos por debajo de América Latina, incluso todavía no llegamos al 50%. Y esa es una de las principales razones. No hay incentivo para contratar a la trabajadora número 20. Y eso es así. Este es un proyecto que le entrega Sala Cuna a los hijos de los padres y madres cuando ambos son trabajadores. Dependientes, o sea, con un salario, dependientes que están contratados en una empresa, a los independientes y a las trabajadoras y a los trabajadores de casa particular. ¿Cómo acceden los independientes a este derecho? ¿Cómo acceden también al derecho al postnatal? Teniendo 6 cotizaciones en el último año. Y una persona que va a hacer uso, una mujer que va a hacer uso de la Sala Cuna, es porque viene saliendo probablemente de un postnatal. O sea, ya tiene parte importante de quienes van a hacer uso de ese beneficio, porque ya vienen saliendo de un descanso del postnatal. Por tanto, buena parte de ellas ya van a tener al día ese aspecto de la condición. Sí, usted lo ha dicho, esta es una reforma laboral y esta reforma tiene un costo. Tiene un costo que es bajo y es solidario, es el aumento del 0,1% para todos los trabajadores. O sea, en el fondo tiene ese componente de solidaridad en que todos vamos a financiar esto. Expliquémoslo, porque eso también va a tener incidencia, y nosotros queremos que tenga incidencia también en la brecha salarial. Porque la percepción de que contratar a una mujer es más caro también incide en la brecha salarial. Sí, lo vimos recién en una encuesta. Exactamente, aunque hemos caído de manera bien... Estamos en torno al 20%. De manera significativa, y es importante mirarlo también en el mediano plazo. Exactamente.
el Fondo Solidario lo que hace es que a costo del empleador se paga 0,1% más de cotización por todos los trabajadores, hombres, mujeres, independiente de la edad e independiente del tamaño de la empresa. Es una mayor cotización muy pequeña. Nosotros hemos hecho las proyecciones incluso para las grandes empresas. El gobierno, el Estado también va a poner plata, que va a tener un piso que es de aproximadamente 11.000 millones de pesos todos los años, revisable cada 2 años, en el sentido de que por si el fondo necesitara, aunque es un fondo que está proyectado en largo plazo, por 100 años. Sí, brevemente, antes de pasar a otro tema, ¿teme que la discusión, por ejemplo, de la rebaja de horas semanal y todo esto en un contexto en que ha generado bastante rechazo de los empresarios, ¿verdad?, de los gremios, incluso de especialistas que dicen, oiga, todo esto tiene impacto, ojo, que todos los costos van a significar menos pega, estamos en una crisis compleja, en fin, otro costo más esto, puede hacer más difícil el tema, ¿no? Todos los costos suman, no vamos pero este es un costo muy, muy menor. Y algunas empresas, especialmente las pymes que tienen contratadas más de 20 trabajadoras, probablemente van a pagar menos que lo que están pagando hoy día de Saracuna. Bueno, porque estos fondos al final salen de los trabajadores, no de las empresas. No, es a costa del empleador, no es del trabajador, es a costa del empleador. Ministra, para cerrar este tema, porque queremos hablar también de otro, usted dice esto es una reforma laboral, pero a mí me preocupan los estándares de calidad con que en el fondo se les va a ofrecer el servicio a los menores de 2 años, que es una época además donde uno se juega mucho del futuro de los niños. Se ha hablado de que hay un déficit de educadores de párvulos, entonces, ¿se va a poder dar abasto si es que efectivamente esto se aprueba? ¿Ingresan más niños a la sala cuna? ¿Cuántas educadoras de párvulos vamos a tener por niños? ¿Qué tan de calidad va a ser la educación para que no sean meras guarderías? Dos temas que es bien importante tenerlos presentes. Lo primero, todos los estudios que nosotros hemos hecho, estamos trabajando con el Mineduc, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, indican que tenemos cobertura en cuanto a estándar y en cuanto a educadores. Probablemente va a aumentar, pero también está aumentando, por una parte, el número de salas cunas y el número de educadores que trabajan en ellas. Y en segundo lugar, en Mineduc se ha puesto un plazo para entregar ¿verdad?, la certificación a todas las salas cunas que hoy día están funcionando sin certificación. De hecho, las salas cunas que se abren ahora tienen que tener el estándar, ¿verdad?, que señala la normativa, porque las que trabajan hoy día con un permiso que no necesariamente cumple con toda la estándar y certificación. Para poder hacer uso de la sala cuna que concede esta ley es necesario tener certificación. No es, digamos, ir a una sala cuna que esté en un garaje o que se haya abierto a propósito de la mayor demanda, sino que se necesita tener la certificación. Y en segundo lugar, en Chile la tasa de uso para quienes tienen derecho a sala cuna es menos del 20%. O sea, de 100 trabajadoras que hoy día tienen derecho, cuyos hijos tienen derecho a ir a la sala cuna, solo menos del 20% ejecuta efectivamente. La sala cuna es un beneficio que en el mundo tiene un promedio de tasa de uso de 40%. O sea, menos de la mitad de las familias que tienen ese derecho lo usan. Por tanto, también nosotros lo que hemos calculado en cuanto a la demanda por salas cunas está cruzado con ese dato de... nosotros lo hemos calculado con la mayor tasa, que es el 40%. Perfecto, no es nunca el 100%. Sí, en otro tema, anoche Informe Especial tuvo un capítulo que se tituló Chile al debe, ni una muerta más. ¿Coincide en que Chile está al debe? Sí. ¿Y cuál es el déficit más importante en todo este sistema que impide la investigación, la resolución de los casos, la justicia oportuna, que es un derecho? A ver, los crímenes contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, los crímenes sean sexuales o el femicidio, en fin, es un fenómeno bien complejo que no se puede comparar con el resto de los delitos. Es de los delitos más graves, ¿verdad?, en nuestra sociedad. ¿Por qué en nuestro país, el Estado e incluso el mundo está al debe? Porque nosotros en los últimos años hemos tenido un cambio cultural muy fuerte como sociedad, en donde hemos primero visibilizado un fenómeno que antes pasaba desapercibido. Pero falta todavía que las instituciones, todas las instituciones, primero actúen con sentido de urgencia, porque ese es un elemento muy importante. No siempre las denuncias que involucran a una mujer como víctima tienen sentido de urgencia. Muchas veces los delitos que anteceden a un femicidio, que son las denuncias por violencia, las denuncias por abuso sexual, etcétera, ¿Y eso es discriminación de la justicia? Son considerados muchas veces como delitos de segundo orden. Como algo menor. No se hace discriminación, pero evidentemente que sigue habiendo un prejuicio
cuando la víctima es mujer. La primera pregunta que muchas veces se hace cuando una familia va a denunciar el extravío de una niña, la desaparición de una mujer, de una adolescente, de una chica es: ¿no se habrá ido con el pololo? ¿No se habrá escapado con una amiga? ¿No tenía planes de viajar con una amiga? Entonces, todavía como que la sombra de alto hospicio, que es desde mi punto de vista, una de las situaciones más avergonzantes de nuestro país, todavía pesa muchas veces en torno, ¿verdad?, a la desaparición de una niña. Y ahí se está trabajando, ministra, capacitando. Bueno, en Carabineros hemos visto casos también. Primero hay algo bien importante. Las instituciones han hecho un compromiso formal y cada una de las instituciones, desde las policías hasta el Poder Judicial, está haciendo su máximo esfuerzo para formar personas y también para modificar sus protocolos de funcionamiento. Nosotros, en el Ministerio, hemos capacitado a más de 5.000 policías en el último año. Y lo estamos haciendo en todas las regiones y eso también tiene una incidencia en el abordaje de esta materia. Y estamos también impulsando reformas porque hay que cerrar ventanas de impunidad. Todavía hay ventanas de impunidad que es necesario cerrar y también tenemos que modernizar nuestra legislación en esa materia. Pero el cambio más importante, lo hemos dicho, es el cambio. El cambio empieza en los pies de cada uno de nosotros y el cambio cultural y social para abordar este tema. Gracias, ministra, por habernos acompañado. Y vamos a quedarnos atentos ahí al trámite de la Sala Cuna Universal. Que le vaya bien. Muy buenos días.